for i igual a 0 hasta i igual a 19 para tener todos nuestros empleados. En total son 20 de 0 a 19. Y para cada para cada iteración se va a crear un empleado, o el usuario va a poder ingresar el nombre, el sexo y el salario de un empleado. Ahora, obviamente, esto se tiene que guardar en una estructura de datos que se llama empleado. Entonces, ya pongámoslo digamos que aquí creamos nuestra estructura empleado Esta estructura está aquí. Esto es solo la definición de la estructura, y aquí perdón, la declaración de la estructura, y aquí ya la estamos definiendo. Tenemos ahora una variable que es de nuestra estructura empleado. Entonces esto va a ir a la parte a la variable lo que significa que esto va a estar guardado en e.nombre, e.sexo, e.salario. ¿Ok? Vale, eso sería para el input. Para el output tendríamos que, necesitamos un... Bueno, la lupa la cerré porque estaba molestando un poquito. Seguimos, esta era la parte del input de los datos, y queremos, según el enunciado, también imprimir los datos de cada vector, perdón, de cada empleado en el vector. Entonces, vale, también podemos hacer un for, simplemente que vaya de 0 hasta 19, que es el index mayor del vector, y nos haga un output, o que simplemente nos llame la función output. Y esta función lo único que haría es, por medio de cout. Cout es en C lo que sería un printf. Nos imprima el nombre, el sexo y el salario de cada empleado. Ok, esa sería la idea general. Obviamente esto dentro del for. Y bueno, ya estaría la idea básica de lo que sería la solución a ese problema. Entonces veamos, según esto, cómo se vería nuestro código. Bueno, aquí lo que hice fue abrir el Visual Studio Code. Cuando le damos doble clic se debería abrir un nuevo archivo. Bueno, ahí lo tenemos, un nuevo archivo. No es necesario guardarlo porque el Visual Studio Code simplemente guarda ese archivo como un archivo temporal y se puede compilar así simplemente. Entonces, como estamos escribiendo, vamos a escribir bien. Include, necesitamos este de IO. Bueno, pero lo estamos haciendo en C++, dijimos. Entonces necesitamos IOStream y también necesitamos la biblioteca string. Vale, tenemos el main. Y ahora simplemente escribimos nuestra estructura. Struct, o que estructuras también existen en C++. Obviamente yo escogería hacer una clase en vez de una estructura si estuviera haciendo código o estuviera programando con objetos. No es el caso del enunciado, entonces vamos a hacerlo simplemente así. Cambiamos para que nos colore el código. Vale. En la estructura de empleado tenemos string, es el nombre, el sexo y el salario. Ok. No sé qué pasa, ya, perdón, era con S minúscula. Ok, nombre, sexo, salario.
Y en el main, como hicimos nuestra idea, perdón, tengo que inicializar una variable empleado que va a ser una variable global. Em, sí, exacto, esa es una variable global que sería nuestra estructura empleada. Entonces pasamos a usar, para usar los vectores necesitamos la biblioteca vector de stdl, perdón, stl. Vamos a crear entonces nuestro vector std vector int. Bueno, no int, no tiene que ser int, va a ser empleado. ¿Vale? Bueno, para crear un vector, bueno, esta es la definición del vector. Ahora le ponemos el nombre. Vamos a ver cómo lo habíamos llamado, empleados. Empleados. Como lo dijimos acá, el vector se llama empleados. Ahora lo que hacemos es input o agregar los datos al vector. Dijimos que íbamos a hacer por medio de un for schleife, perdón, de un for loop y menor o igual a 19 o simplemente i menor a 20 y más. Vale, y acá vamos a llamar la función input empleado, o si lo queremos hacer en español, agregar empleado. Ok, esta función la tenemos que, el prototipo lo tenemos que escribir aquí arriba. Digamos que es una función void, no necesito entregar nada. Void agregar empleado y me va a recibir un empleado e. Puedo definir la función. Si yo solamente dejo esto, significa que estoy dejando el prototipo de la función allí arriba, que se tiene que hacer así. En C, bueno, estamos en C++, pero igualmente tengo que agregar el prototipo también. En C++ también necesito el prototipo arriba. O la puedo definir y declarar ahí mismo la función. Y es lo que estoy haciendo ahora. Abro el cuerpo de la función y simplemente digo std in con la flechita hacia adentro y digo que bueno, en realidad esto no recibe un empleado e, sino que me recibe un string del nombre, string nombre, string sexo y string, perdón, era float de salario. Vale, digamos así lo podemos ver mejor. Ok, nombre, sexo, salario me recibe ese empleado. O simplemente puedo hacer que estas variables, porque le estoy pidiendo al usuario que me reciba esos datos, o sea que él ingrese esos datos, entonces simplemente voy a declarar esto aquí, el nombre, el sexo y el salario lo voy a declarar dentro del de la función agregar empleado. Entonces simplemente digo que me agregue digamos de cout, queremos imprimir en la consola qué es lo que tiene que agregar la persona o el usuario. Entonces agregue por favor nombre, sexo y salario. Ok, y esto se va a guardar en pronombre, coma, sexo, salario.
esto sería nombre, digamos que, bueno, aquí hay un problemilla que luego lo vamos a ver, qué es lo que pasa. Pero aquí esto ya debería funcionar. Le estoy diciendo que agregue por favor el nombre, el sexo, el salario. Entonces él simplemente va a agregar nombre, presiona enter, va a agregar sexo, presiona enter, salario, enter, y esto se va a guardar en estas funciones. Vamos a hacer, a ver qué, qué fue lo que agregó el usuario. Esto es solo un test para ver qué es lo que hay, qué es lo que se guardó. Nombre, sexo, digamos que esto lo separamos aquí por una coma, coma. Ya, ok. A ver, un poquito más despacio. Listos. Nombre, sexo, salario lo va a imprimir. Ahora veamos de uno a... Hagamos un test. Digamos que aquí simplemente ponemos int número de empleados es igual a 20 y le cambiamos esta función, este valor aquí. Vamos a testear solo con uno, de 0 a 1. Bueno, en realidad sí, 0 a 1 se va a guardar solamente un valor. Comenzamos testeando a ver qué pasa. ¿No has visto el video de cómo configurar el Visual Studio Code para que acepte inputs? Y para configurarlo para usar el MinGW, te recomiendo chequear el último video que está en el canal de White Code o el código blanco. Y allí podrás ver que tengo un video de... Simplemente explico cómo configurar el Visual Studio Code para usar el MinGW. Bueno, hay un errorcillo acá, dice que i no está, obviamente i no está declarado. Perfecto, encontramos todos los errores y simplemente olvidamos poner aquí en el string. Hace falta poner el std, obviamente el string pertenece al namespace std y siempre hay que ponerlo a menos que yo ponga using namespace std, lo cual no es recomendable. Cuando escribes esto, estás agregando todo lo que está en el nombre, en el namespace std. Entonces no es efectivo, no tiene mucho sentido. Simplemente yo puedo decir, ya, el string pertenece al std. Bueno, el caso es que los errores era que me faltaba el namespace std para string. Aquí había escrito mal la palabra float y la definición de la estructura se tiene que cerrar con un punto y coma. Y la variable global de empleado, la estructura global empleado, tiene que ir precedida por la palabra estructura. Y bueno, aquí ya está definida. Ahora simplemente vamos a correr el programa y debería funcionar. Entonces nos debería decir que agregue por favor el nombre, el sexo y el salario de el empleado. Estamos probando con un empleado solamente. Vale, ahí está. Agregue por favor nombre, sexo y salario del empleado. Entonces Armando, por ejemplo, nombre del empleado, presiono enter, sexo masculino o M, enter, y salario, digamos, 5.000. Vale, perfecto.